¿Qué tal, chavos? Eh, Vamos a continuar con nuestra clase de biología y estábamos viendo el tema sobre los hongos. Entonces, pues vamos a platicar lo que nos faltó la semana pasada acerca de los hongos. Bien, vamos a recordar un poco sobre las estructuras o la morfología que tiene un hongo. Y esto ya lo veíamos la semana pasada. Entonces, recuerden, el hongo surge a partir del micelio, que está formado por las hifas. Recuerden que el micelio es básicamente el hongo en sí, y todos los hongos pues deben tener estas estructuras. Y bueno, en este caso, para este ejemplo, es un hongo que se llama Basidiomycetos. Eh, este hongo sí tiene seta, que esta es la estructura que también vimos la semana pasada, y pues con sus partes, ¿no? La bola, el pie, el anillo, el sombrero, y debajo del sombrero están las laminillas, que son estas estructuras que si alguna vez han tocado un champiñón, o bueno, les invito a que la próxima vez que coman champiñones, tomen uno y revisen la parte del sombrero. En la parte de abajo van a encontrar esas laminitas, y ahí dentro de esas laminillas contiene las esporas, que ahorita veremos que las esporas pues son básicamente las que se encargan del proceso de reproducción sexual. Y bueno, en este ejemplo la estructura se llama basidiosporas, porque es un hongo Basidiomyceto, ¿no? Entonces, recordando las hifas que conforman el micelio, las hifas pueden ser septadas, eso también lo vimos la semana pasada. Y una hifa septada pues también es conocida como tabicada. Por otro lado tenemos por ahí las hifas de tipo cenocíticas, las cuales no tienen esos septos, ¿no? Estas, por ejemplo, no tienen septos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cuál es la diferencia o cuál es la importancia de que tengan septos o no tengan septos. Entonces, pues vamos a iniciar, ahora sí, con la reproducción de los hongos. Y como primer punto, bueno, vamos a hablar de las reproducciones de tipo asexual, que ya sabemos que básicamente no hay contacto entre los gametos. Y bueno, muchos hongos ocupan este tipo de reproducción. Vamos a ver cómo funciona. La primera que vamos a ver es la de fragmentación, es la denominada fragmentación. El proceso de fragmentación no es exclusivo de los hongos. Ahí en su investigación que les dejé el proyecto, ustedes debieron haber investigado, por ejemplo, equinodermos, algo debieron haber leído, de los lindarios, y también este tipo de reproducción se da en las plantas. Entonces, son varios grupos de organismos los que llevan a cabo este tipo de reproducción asexual, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a tratar de explicar lo más rápido que se pueda. Bueno, para empezar hay dos tipos de alimentación. Uno que se llama arquitomia y el otro que se llama paratomia. ¿Sale? Vamos a ver, bueno, de una vez les defino si quieren. En el proceso, en la fragmentación que tiene un proceso llamado arquitomia, bueno, pues el organismo tiene que crecer a partir de una célula independiente del organismo original, el organismo del cual surge. Y en el otro proceso, la fragmentación que se da a través de la paratomia, el organismo va a crecer antes de separarse o antes de la célula ser independiente, va a crecer aún unido al organismo original. En este ejemplo, bueno, no se alcanza a ver este proceso, pero la imagen que tenemos es de una fragmentación con el proceso de arquitomia. Y en la mayoría de los hongos, de hecho, el proceso es de esta naturaleza, principalmente los Basidiomycetos y en los Ascomycetos. Bueno, ¿qué sucede? Tenemos aquí la hifa ya segmentada, pero resulta que las terminaciones de las hifas se separan formando una célula independiente. Estas células son llamadas artrosporas. Ya una vez que son separadas del organismo original, entonces ya puede crecer un hongo. Ahora, hay otra cosa importante. A ver, déjenme activar la pluma. Las artrosporas también son conocidas como,
aquí se los anoto y disculpen la letra, oidios, no oído, oidios, ¿sale? Así. También son conocidas como oidios. Entonces, a partir de los oidios ya puede crecer el organismo y pues este sería el primer tipo de reproducción de tipo asexual, fragmentación. Vamos a avanzar con el que sigue. Bueno, desde esta perspectiva vamos a hablar ahora de lo que es la gemación, que es el siguiente proceso asexual. Bueno, en esta reproducción cabe señalar que también se puede dar en equinodermos. Los equinodermos, si no se acuerdan de su trabajo, pues son las estrellas de mar y todos los organismos como esponjas y demás derivados de estos, ¿no? Y obviamente se da en hongos, aunque prácticamente en hongos unicelulares, ¿no? Este tipo de gemación se da por la mitosis, entonces está completamente relacionada con la mitosis. Vamos a ver aquí en la imagen el proceso de gemación de un hongo. Pues básicamente surge de la célula madre, empieza a dividirse por el proceso de mitosis, se separa, se va separando el nuevo organismo, el nuevo hongo, y surge la célula hija, ¿no? Y a partir de la célula hija, pues vamos a decir que esto ya es considerado un organismo individual. En este caso, pues un hongo. ¿Qué hongos ocupan este tipo de gemación? Bueno, pues esta es una levadura, el hongo conocido también como levadura, con el cual se hace, por ejemplo, la cerveza, ya que estos hongos aceleran lo que es un proceso químico que se llama fermentación, ¿sale? Aceleran la fermentación y bueno, pues de ahí que se ocupe, por ejemplo, para hacer la cerveza, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Continuamos con el siguiente proceso que se llama esporulación. Para la esporulación existen o surgen los organismos con las denominadas endosporas. Las endosporas, propiamente, cuando hablamos de hongos, son llamadas esporangiosporas, ¿no? Se da en hongos, en plantas y en bacterias. Bueno, ¿qué sucede en este tipo de reproducción? Vamos a la imagen, si revisan por aquí anda, déjenme activar de nuevo el láser. Aquí están los esporangios, que son esas estructuras que van a encargarse de guardar las esporas o las esporangiosporas, que son estas. Ahí dentro están almacenadas. Las plantas también tienen estructuras especializadas, no sé si se acuerdan que lo vimos, no recuerdo si lo alcanzamos a ver bien el parcial pasado, pero las plantas también tienen sus propios saquitos donde guardan sus esporas. Las bacterias son las únicas que no, esas necesitan crear una espora a partir del organismo, ¿no? Pues no hay mucho que decir. De hecho, de las esporangiosporas, como ustedes ven aquí, ya puede nacer propiamente el organismo, ya están dotadas genéticamente y funcionalmente para surgir el nuevo organismo a partir de estas esporangiosporas. ¿Sale? Entonces, ese tipo de reproducción se llama esporulación. Y ahora sí vamos a platicar ya por último de la reproducción sexual. Y para la reproducción sexual, antes de poder entender mejor el proceso, es conveniente hablar de algunas cuestiones que necesitamos entender para que no sea tan difícil abordar el proceso o entenderlo mejor, que nos quede más claro. Entonces, los hongos pueden clasificarse según su sexualidad. Y para hablar de eso existen tres clasificaciones. La primera sería hongos hermafroditas, que ya sabemos que el término hermafrodita se refiere a organismos que son capaces de contener ambos. Bueno, ya cuando hablamos de reproducción sexual, los gametos son conocidos como gametangios, ¿sale? Entonces, ahora vamos a hablar de que los organismos que están clasificados como hermafroditas tienen gametangios masculinos y femeninos. Pueden tenerlo al mismo tiempo. Luego viene otra clasificación y estos son llamados dioicos. Los dioicos
son hongos que o solo tienen gametangios masculinos o solo tienen femeninos, ¿sale? Y viene una tercera clasificación que son los indiferenciados. Pues su nombre lo dice, estos hongos no son capaces de, o durante el proceso de reproducción no somos capaces de determinar los gametangios femeninos y masculinos, ¿sale? Esas son las tres. Por otro lado, bueno, los gametangios masculinos son llamados anteridios, para que vayan ahorita en la explicación, si lo menciono sepan qué es. Y los gametangios femeninos son llamados ogonios, ¿no? Ahí está. Bien. Otra cosa importante, vamos a la imagen que está acá. Síganme. De manera general, y digo porque esto puede cambiar muchísimo dependiendo de la división de hongos que trabajes, pero de manera muy general existen estos tres procesos de la reproducción sexual para un hongo. Y el primer proceso que vamos a ver, que se llama aquí, se llama plasmogamia, este de acá. Bueno, lo que sucede en la plasmogamia es que se unen estas dos, los gametangios, que aquí en este caso se llaman protoplastos, ¿sale? Se unen y quedan sus núcleos se van uniendo y quedan dentro de una sola estructura, una sola célula. Bueno, esta célula, déjenme activo la plumita, recibe un nombre, si me sale bien, como célula dicariótica. Ahí, no me salió bien. Dicariótica. Ahí está, ¿sale? Entonces, esta célula se llama dicariótica, precisamente porque hay ya dos núcleos unidos, ¿no? Después de la plasmogamia viene otro proceso que se llama cariogamia, ¿sale? En la cariogamia lo que va a pasar es que terminan por fusionarse los dos núcleos en el proceso plasmogamia, terminan aquí de unirse los dos en un solo núcleo. Y este núcleo se llama, vamos a poner aquí, esta es una Z, cigótico, núcleo cigótico. Uy, salió muy feo, ¿qué? Cigótico. Estoy escribiendo con la derecha y soy zurdo, entonces imagínense ustedes. Y es cigótico, acá es una cigótico, ¿sale? Un núcleo cigótico. Entonces, este núcleo, bueno, pues ya se unieron los dos núcleos, ya esta célula cigótica ya está lista para la siguiente etapa, que sería la meiosis. Y pues el proceso de meiosis, si se acordarán, pues va a generar 4 núcleos haploides, ¿no? 4 células haploides. Entonces, de manera muy general, así es como será el proceso de la reproducción sexual de un hongo, en estas 3 etapas. Ya les comentaba que entre las divisiones puede ir cambiando bastante. Bien, ya para ir finalizando. Aquí podemos encontrar una imagen un poco más familiar de cómo es que se da este tipo de reproducción sexual. Por aquí vienen los esporangios. Me activo el láser otra vez. Aquí está la laminita, vienen los esporangios y acá dentro vienen las esporas, ¿no? Y aquí pues ya sabemos que se llaman, habíamos dicho los gametangios, ¿no? O anteridios, ¿sale? Aquí generalmente vienen aquí los anteridios y por aquí abajito en las cifras pues, se van a encontrar con los ogonios o los gametangios femeninos, ¿sale? Se van a unir, se forman la plasmogamia, por ejemplo, luego se fusionan los núcleos formando la cariogamia, aquí se ve el núcleo unido y finalmente surge la meiosis, donde a partir de la meiosis pues ya puede crecer el organismo, ¿no? Aquí se ven el micelio y las cifras. Bien chicos, esta es de manera general la producción sexual de hongos y vamos a dejarle hasta aquí. Gracias por tu atención.